La música tiene una relación súper fuerte con la memoria. No solo recordamos canciones, recordamos cómo nos hacían sentir. Por eso hay canciones que escuchas y automáticamente te transportan a un momento específico de tu vida. Como si fueran, no sé, cápsulas emocionales. Y siento que de eso va un poco este episodio. Hey, hola. No sé muy bien cómo hacer esto porque técnicamente tú no me estás revisitando, pero yo sí. De hecho, ni siquiera sé si estás viendo este video, pero bueno. Yo estoy aquí revisitando al Gregorio que hacía este podcast, que lo dejó en septiembre, y que por alguna razón decidió volver a este lugar que igual tampoco es raro, porque siento que este podcast siempre ha sido como ese espacio para mí donde vengo a, no sé, desahogarme un poco, entender cosas en voz alta y decir cosas que capaz no digo en otro lado o no le digo a nadie. Así que nada, supongo que esto también es parte de revisitar, volver a, a versiones tuyas, versiones antiguas que en algún momento te hicieron sentido. Así que, hola, otra vez. He estado pensando mucho en esto últimamente. Siento que hay canciones que uno escucha y ya pasan, se quedan ahí como que las escuchas en un momento específico, te gustan muchísimo, maybe las repites un par de días más después de que las escuchas y luego desaparecen. Como que cumplieron su función y listo. Pero hay otras que no, que se quedan ahí contigo y no de una forma intensa todo el tiempo, sino como guardaditas ahí. Y me parece demasiado loco cómo funciona esto, porque pueden pasar años, literalmente años, y de repente un día cualquiera vuelves a ese disco, a esa canción, capaz, no sé, lo ves por ahí en un reel, en un TikTok, suena una canción o alguien lo menciona y es como, ok, voy a escuchar esto otra vez. Y cuando lo haces es como, wait, porque esto sigue teniendo tanto efecto en mí. Y creo que tiene que ver con que en algún momento eso te pegó demasiado. eh, Capaz no era que solo te gustaba, es que entendía en un nivel que quizás ni tú te entendías en ese momento, como que te estaba explicando algo que tú estabas sintiendo pero no sabías poner en palabras. Y claro, pasa el tiempo y ves todo en retrospectiva, eres otra persona, básicamente, pero aún así vuelves. Y no sé si solo sea nostalgia, porque sí, obvio, hay un poco de nostalgia en esto, pero siento que también hay algo medio emocionalmente irresponsable ahí, como de, voy a abrir esta puerta otra vez a ver qué pasa. Y casi siempre pasa algo. Siento que también es como una necesidad rara de reencontrarte con esa versión tuya que estaba ahí cuando escuchabas esa canción, cuando escuchabas ese disco, como comprobar si sigues siendo esa persona o si ya no tienes nada que ver con esa persona o contigo de ese momento. Y lo más loco es que nunca vuelves igual, o sea, nunca va a sonar igual, a veces te pega más, a veces menos. Muchas veces dices, ¿por qué esto me dolía tanto? Y otras veces es como, ay, ok, que ya estoy entendiendo por qué me dolía tanto. Que igual también puede ser que uno vuelve solo porque quiere sufrir un poquito otra vez. No te voy a mentir, todos hemos hecho esto, yo sé que tú has estado ahí. Y me pasó eso hace poco con If I Could Make It Go Quiet, perdón, The Girl in Red. Ese disco yo lo escuché demasiado en su momento, demasiado. Recuerdo que Taylor lo posteó en sus stories y yo dije, ah, mira, increíble. O sea, ya yo escuchaba Girl in Red, pero el que Taylor lo haya posteado en sus stories, o sea, I mean, I love Taylor Swift, you know? Y como que Taylor lo haya posteado en sus stories fue como, ah, mira. Y lo puse y dije como, increíble. Lo tuve en loop por días. O sea, como que en verdad yo no quería escuchar otra cosa en ese momento y después, nada, o sea, como que simplemente se quedó ahí en mi cabeza con esa etiqueta de verdad, este disco es increíble, es muy bueno, es arrechísimo.
pero no lo volví a poner. Y hace poco, no sé por qué, en verdad no me acuerdo, lo volví a escuchar. Creo que me salió como sugerido en Apple Music. Y fue como una sensación demasiado rara, porque fue como reencontrarme con un viejo amigo. Pero no en el sentido típico de, ay, qué nostalgia, sino más como sentarte con alguien que conociste hace años y ponerte al día. Y lo más loco es que ese alguien era yo. Era como escuchar esas canciones y sentir que esa versión mía me estaba contando cómo se sentía en ese momento. Lo recordé por completo, que le dolía, que no entendía, que estaba tratando de procesar en ese momento. Y yo ahora, escuchándolo desde otro lugar, con otras experiencias, con otras cosas encima vividas, como que podía entenderlo mucho mejor. No desde la intensidad de ese momento, sino desde algo más, no sé decir, maduro, puede ser. Quizás no, pero distinto. Como con más contexto. Y fue bonito, pero también fue bastante raro porque es como darte cuenta de que en ese momento estabas sintiendo todo eso y quizás no lo entendías del todo. Y ahora capaz sí, porque lo estás viendo en retrospectiva, o al menos lo entiendes mejor. Y no sé, me hizo pensar que quizás por eso volvemos a ciertos discos, a ciertas canciones, no solo por la música, sino por la versión nuestra que vive ahí guardadita. Y ahí fue cuando me quedé pensando en eso, en que en verdad no solo revisitamos música, como que usamos la música como excusa, pero lo que realmente estamos haciendo es revisitarnos a nosotros. Porque cuando vuelves a un disco así, no solo estás escuchando canciones, estás viendo realmente quién eras en ese momento, te estás leyendo. Y eso puede ser bonito, pero también un poquito medio incómodo, medio raro, porque hay versiones tuyas que quizás ya no entiendes tanto, que quizás no quieres visitar, o que te dan un poquito de cringe, o que te dan un poquito de miedo, o que simplemente ya no reconoces igual. Pero igual van a estar ahí, están ahí, o sea, fuiste tú, eres tú, vas a ser tú por siempre. Y no sé, me parece interesante eso, porque siento que no hacemos eso lo suficiente fuera de la música. Como que no nos damos el tiempo de volver a nosotros, de pensar, tipo, ¿quién era yo hace un año? ¿Qué me estaba importando en ese momento? ¿Qué me dolía tanto en ese momento? Porque es fácil verlo desde afuera, pero cuando lo haces de verdad, te das cuenta de que eres una persona completamente distinta. Y no en el sentido dramático de, oh mira, he cambiado demasiado, wow. Sino en cosas pequeñas, en cómo procesas las cosas, en lo que toleras ahora, en lo que ya no necesitas, lo que ya, en verdad, chao. Y creo que eso fue lo que más me pegó cuando volví a este disco, o cuando vuelvo a ciertos discos o a ciertas canciones, que no fue solo la música, fue darme cuenta de que esa versión mía existió de verdad, está ahí, conviviendo, en que sintió todo eso y que de alguna forma me trajo hasta aquí. Y no sé, siento que revisitarnos debería ser algo más intencional, no solo cuando una canción nos obliga, sino que fuese como un ejercicio, como sentarte contigo mismo y decir, ok, ¿quién era yo en ese momento? Y obviamente no para juzgarte, no para que te dé cringe, sino para entenderte. Porque al final siento que todas esas versiones siguen siendo tú, están conviviendo ahí en un universo con cosas que creaste para ti en ese momento. Igual, también hay algo medio caótico en todo esto de revisitar cosas, porque no siempre es tan profundo y reflexivo. A veces uno simplemente decide arruinarse el día emocionalmente. Y es como, hoy me voy a poner esta canción que sé perfectamente lo que me va a hacer y no me interesa. Y lo haces igual y la pones y sufres y lloras todo el día. Eh, no sé por qué hacemos eso, pero yo lo hago bastante, sobre todo cuando digo, hoy amanecí súper tranquilito y literalmente lo primero que puse fue que sí, no sé, Chloe or Sam or Sofía or Marcus de Taylor Swift en la mañana. Y dije, sí, amaneciste súper tranquilito, de verdad que sí. Porque es que hay canciones que yo sé que si las escucho caminando por la calle, automáticamente me voy a creer el protagonista de una película y no necesariamente una película feliz. Como que todo se vuelve mucho más intenso de lo que es en realidad y eso también me gusta y no lo voy a negar. O cuando escuchas algo viejo y de la nada te acuerdas de todo, pero absolutamente de todo. O sea, dónde estabas, con quién hablabas, qué estabas sintiendo en ese momento,
qué cosas estabas ignorando también, porque a veces uno ignora cosas y es que, mira, yo no quiero pensar en esto. Gracias, déjame en paz. Es como, wow, ok, yo no estaba listo para ver esto. Pero igual sigues escuchando, ¿sabes? Y también está ese otro mood que es cuando vuelves a algo y ya no te hace nada. Y eso es rarísimo. Porque antes te destruía y ahora es como, mira, ok, está bien. Y no sabes si sentirte bien. O sea, no sabes si en verdad sentirte bien porque sanaste. O medio triste porque ya no conectas igual con eso. Y es como extraño sufrir con esto, ¿sabes? Es como, quiero sufrir con esto porque ya no me pega. Pero no sé, siento que todo eso también es parte de lo bonito de revisitar cosas, que nunca sabes exactamente qué versión tuya se va a activar. A veces puede ser la intensa, a veces la que ya entendió todo, a veces la que solo quiere escuchar música y ya. O pueden ser las tres al mismo momento, al mismo tiempo. Y pensándolo bien, o sea, pensando bien esto, siento que esto de revisitar no es solo con la música, al menos para mí. Porque yo sé que hay gente que no le gusta revisitar nada y que no le gusta repetir cosas. Porque yo sí lo vivo mucho desde ahí. En verdad me pasa con todo, con películas, con series, con libros. Probablemente a ti también, a otras personas. Por ejemplo, hay una película a la que yo vuelvo casi que todos los años, que es Closer, Llevados por el Deseo. Y cada vez que la veo es una experiencia completamente distinta. O sea, yo sé lo que va a pasar y todo, pero como que cuando la estoy viendo, la historia es la misma, los personajes son los mismos, pero ya yo no soy el mismo que la vio hace un año. Y eso cambia demasiado todo. Me ha pasado que la estoy viendo y empatizo con un personaje con el que antes para mí era imposible que yo conectara. Y es que, ok, ¿qué está pasando aquí? Y eso me da demasiada risa porque me pasa mucho con otras cosas, de verdad. Como, ¿en qué momento empecé a entender esto? ¿O en qué momento me empecé a sentir de esta manera como para poder empatizar con esta persona? Y no siempre es cómodo, en verdad no, porque a veces significa que estás viendo cosas desde lugares que antes ni siquiera estabas considerando. Y, pero siento que también es muy bonito, porque te das cuenta de que estás cambiando y eso es imposible de que no pase. Siento que eso pasa con todo lo que revisitamos, con películas, con libros, con canciones. No es que eso cambie, porque eso nunca va a cambiar, es que el que va a cambiar eres tú. Eso ya está escrito, eso ya está grabado, eso va a ser así por siempre. Pero me parece demasiado lindo eso, como que todas esas cosas se conviertan en una especie de archivo emocional donde vas guardando versiones tuyas sin ni siquiera darte cuenta. Y cuando vuelves, no solo estás viendo o escuchando algo otra vez, estás como accediendo a quien eras en ese momento, estás conviviendo con esa persona. Y no sé, siento que todos tenemos eso, capaz tú no eres tanto de música, capaz tú que estás viendo esto no eres tanto de música, pero seguro te gusta, tienes una película, una serie, un libro al que siempre vuelves. Y yo siento que la invitación es un poco a esa con este episodio, es darte el chance de volver a eso, de volver a ti, a lo que te gusta, a verte por dentro y ver quién eres en este momento ahora con eso. Y no sé, creo que al final de todo esto también hay algo que pasa mucho y es que revisitamos cosas sin darnos cuenta, porque no siempre es algo tan consciente como voy a volver a este disco simplemente o voy a volver a esta película otra vez. Siento que a veces es mucho más sutil, es literalmente lo pones y es que sí, una palabra, una frase, un gesto, un sonido que hace clic ahí como y de repente estás ahí otra vez, pero no te das cuenta al instante, solo sientes como una familiaridad rara, como si algo dentro de ti reconociera eso que antes tú de verdad no pudiste ver. Y creo que hay también algo muy bonito porque empiezas a notar cosas que antes no habías visto. Detalles, sensaciones, formas de entender lo mismo, pero desde otro lugar. Y es como si ese tú del presente estuviera mucho más despierto. Es muy raro. Es como si estuvieses mucho más atento, mucho más sensible, más presente. Y ese tú del pasado sigue ahí, pero ahora lo miras distinto. Como con más contexto, con más herramientas, con
con mucha más vida encima, con muchas más experiencias vividas. Y no sé, siento que en ese proceso te reconoces, como que entiendes un poco mejor quién eres, quién eras y todo lo que has crecido hasta ahora. Que sí, capaz suena un poco cursi. Me puse bastante cursi. O tipo, bueno, este carajo me está dando una tech tal que de verdad no le pedí. O sea, yo no te pedí una tech tal, amigo. Pero siento que es verdad. O sea, no tengo ningún estudio aquí para comprobarlo. Pero podría apostar que sí. No sé. Creo que al final revisitar no es tanto sobre volver al pasado. Siento que es más sobre entenderlo. Entender quién eras, por qué te sentías como te sentías, por qué estás buscando esta película, por qué quieres volver a verla, por qué la quieres revisitar, por qué estás queriendo revisitar este disco, por qué estás queriendo revisitar esta canción que hace mucho no escuchabas. Y creo que eso es darte cuenta de que esa versión tuya hizo lo mejor que podía con lo que tenía en ese momento. Así que nada, si hay algo, una canción, una película, un libro, que en algún momento significó mucho para ti, quizás siento que hoy es un buen día para volver y ver qué versión de ti te está esperando ahí. Y nada, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, de verdad, por ayudarme a revisitarme y a revisitar el podcast. Si llegaste hasta aquí, probablemente algo de todo esto que yo dije ahorita, toda esta sarta de barrabasadas, te hizo sentido y eso me gusta. Nos escuchamos en el próximo episodio o cuando volvamos a coincidir por ahí. Esto fue Desde mis oídos.